Siempre que trabajamos con imágenes, sobre todo de terceras fuentes, nos encontramos con la tarea de separar los elementos que queremos utilizar del fondo. Para ello contamos con varias herramientas de selección, las cuales nos ayudarán a realizar la tarea. Algunas de ellas constan simplemente de formas geométricas, otras se basan en algoritmos capaces de diferenciar distintas características de la imagen, y las últimas están basadas en inteligencia artificial. En sí, no existe una herramienta que lo haga todo. No hay una herramienta mágica, digamos, aunque sí hay una que justamente se llama varita mágica. Así que será nuestro discernimiento el que nos dará la última palabra a la hora de buscar la herramienta adecuada y la mejor manera de usarlo. Todo, por supuesto, obtenido desde la práctica, la cual, si aún no la posees, aquí daremos los primeros pasos. Así que sin más, comencemos. Vamos a empezar primero con estas formas sencillas, las cuales, si nos fijamos en el panel de la izquierda, en el panel capas, vamos a observar que es simplemente dos figuras geométricas sobre un fondo blanco. Nuestra tarea será separar cada una de esas formas en una capa diferente. Lo primero que vamos a hacer, vamos a destrabar la capa fondo haciendo clic sobre el candadito. Y bueno, ahora vamos a la herramienta de selección. Podemos hacerlo de diferentes maneras. En el caso de que querramos separar el círculo o el pentágono de abajo, utilizaremos diferentes herramientas. Para empezar, vamos a utilizar, en este caso, la herramienta de lazo poligonal. La herramienta de lazo poligonal funciona de la siguiente manera. Lo único que hay que hacer es hacer un clic y luego sencillamente movemos el ratón y hacemos un clic en el siguiente punto. Y así vamos dibujando el contorno lo más cercano posible a lo que nosotros queremos realizar. Una vez que cerramos la selección, lo que nos queda es una forma cerrada y los puntitos móviles significa que eso es una selección. Ahora lo que podemos hacer es apretamos la combinación de teclas Control J para que nuestra selección pase a formar una nueva capa por sí misma. También podemos realizar otras tareas. Voy a apagar por un momentito la capa con la nueva forma y vamos a hacer otra selección. Voy a repetir con la herramienta de lazo poligonal la selección y les quiero mostrar esto. Si yo tomo la herramienta mover, si yo acerco el ratón, ¿no es cierto?, a la parte seleccionada, yo puedo mover la selección. ¿Por qué? Porque hay veces que nuestra selección quizás o nuestro pulso no fue de lo mejor, entonces tengamos que definir de vuelta todo eso. Entonces lo que hago es acerco la herramienta y cuando cambie el cursor muevo la forma. Otra también es, si yo por ejemplo quiero duplicar esto, manteniendo apretado la tecla Control y Alt, lo que hago es arrastro dicha forma. Si yo vuelvo a repetir la acción de apretar Control y Alt juntitos, también duplico esa forma. Siempre, digamos, dentro de la misma capa. Con Control Z deshago lo último. Si yo aprieto solamente la tecla Control, lo que hace es recorta lo que yo hice y lo mueve. Pero guarda, no lo mueve a otra capa. Siempre, digamos, en la misma ubicación. Ahora, si yo, por ejemplo, observo lo siguiente, que cuando arrastro mi elemento, me di cuenta de que mi selección le faltó un poquitito. O sea, le faltó redefinir los bordes. Con Control Z voy para atrás otra vez y lo que puedo hacer es volver a dibujar la forma. En este caso sería sencillo porque es solamente un pentágono, pero ¿qué pasa si tenemos una forma que nos llevó un buen rato seleccionar? No vamos a querer hacer todo de vuelta. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: si queremos, como en este caso que yo lo muevo, me faltó un poquitito, lo mejor sería en este caso expandir la selección. Entonces vengo al menú selección, modificar, y acá en modificar yo lo que puedo hacer es expandir. Ahora me va a decir cuántos píxeles quiero expandir. Yo puedo darle 1 o 200 píxeles, eso es lo que yo quiera.
pero en este caso le vamos a dar para probar 2 píxeles. ¿Ok? Y ahí notamos que nuestra selección se modificó un poquitito. Vamos otra vez y le falta. Vamos de vuelta. Selección, modificar, expandir. Vamos a darle 5 píxeles. Ahí está un poquito mejor. Otro poquito más. Modificar, expandir. Esto puede variar dependiendo la resolución de la imagen, por supuesto. Entonces va a modificar en algunas imágenes muy chiquititas con 2 píxeles, ya está. En imágenes más grandes vamos a necesitar 50 o más píxeles. Ahora vamos a probar mover la selección, manteniendo apretada la tecla control para recortar, y vemos que sí, que ya logramos abarcar todo el polígono que nosotros necesitamos y quizás un poquitito más, pero como el fondo es del mismo color, en este caso no importa. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una forma, por ejemplo, la que tengo arriba, una forma circular? Si yo tomo la herramienta lazo poligonal y voy trazando alrededor, va a ser una locura porque no voy a poder separar adecuadamente. En este caso sí, porque el fondo es de color, pero supongamos que yo hago un control J para duplicar la capa. ¿Qué pasa? Tengo el rojo de la forma, pero tengo también el blanco alrededor. Y lo que yo necesito, supongamos, es más precisión al respecto. Entonces, elimino esta capa, vamos de vuelta. Podría utilizar la hermanita del trazo poligonal, que es la herramienta lazo. Que la herramienta lazo significa que yo mantengo apretado y selecciono de esta manera, y al cerrar la forma se forma una selección. A menos que tengamos un pulso privilegiado, tampoco nos va a servir. Así que control D y salimos. Lo que tendremos que usar ahora es una herramienta de selección basada en algún algoritmo que nos ayude a seleccionar los píxeles por contraste. En este caso vamos a usar la herramienta de selección rápida. La herramienta de selección rápida lo que hace es selecciona los colores o los contrastes dependiendo de la profundidad de imagen. Tiene un pincel que tengo las opciones acá arriba, y lo que voy a hacer es, manteniendo apretado la tecla Alt y arrastrando horizontalmente, lo que voy a hacer es ampliar un poquito el ancho del pincel. Bien, entonces, ¿qué hago? Voy a arrastrar la forma hasta que logre hacer la selección que yo necesito. Y bueno, en este caso se le ve bastante bien porque tenemos un color bien definido de frente y un color también muy definido de fondo. Ahora, control J, duplico la página para aislar el elemento y nos encontramos con que sí, hizo una selección muy buena. Si vemos la de arriba, también. Ahora, voy a agregar una capa de color uniforme con un color que contraste bien con lo que nosotros estamos trabajando. Vamos a ver un azul, ahí estamos. Y lo arrastro debajo de las geometrías que tengo. Vamos a observar que nuestra selección que hicimos con el lazo poligonal tiene unas fallas. Tiene pequeños bordecitos, tiene cositas que vamos a ir definiendo. Y la herramienta de selección rápida, si bien hizo un trabajo formidable, también dejó un poquitito de que le falta, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Si nuestra capa del objeto está aislado, manteniendo apretado la tecla control, vamos a hacer clic sobre la forma y nos va a seleccionar el contorno de la forma que tenemos trabajando acá. Bien, lo que hace es seleccionó el círculo, pero también seleccionó el bordecito blanco que nos estaba molestando. ¿Qué hacemos para eliminar ese borde? Selección, modificar, y en vez de expander vamos a contraer. Vamos a contraer, a ver, 4 píxeles. Bien, si observamos, que nos acercamos un poquito, 4 píxeles que es como que mucho. Entonces, control Z, para volver a hacer la misma selección de hoy, vamos a seleccionar, modificar, contraer, vamos a darle 2 píxeles, a ver qué pasa. Bueno, ya con 2 píxeles esto está mucho mejor.
porque lo que hace es elimina el halo blanco que no había podido seleccionar bien la herramienta anterior y nos permite, digamos, afinar la selección. Si yo lo que hago ahora, utilizando esta selección, aprieto la tecla suprimir, me va a borrar el interior, porque lo que hizo fue seleccionar el círculo, contrajimos la selección y nos borró el círculo. Ahora, lo que necesitaríamos hacer sería seleccionar todo menos el círculo. ¿Cómo hacemos eso? Con la tecla Control Shift I. Control Shift I lo que hace es invierte la selección actual, haciendo que se le seleccione todo el fondo menos la forma con la que estábamos trabajando. Si apretamos la tecla suprimir, vemos que se elimina todo. Control D para eliminar la selección y nos acercamos. Y en este caso podemos cerciorar que sí, efectivamente se ha eliminado lo que nosotros queríamos. En el caso de la herramienta de abajo, por ejemplo, no hay mucho misterio porque simplemente lo que tenemos que hacer es tomar la herramienta de lazo poligonal, colocarlo por acá y hacer cortecito que elimine ese triangulito blanco que nos está molestando. Entonces lo que hacemos ahí es, le apretamos la tecla suprimir. Perdón. Cuando sucede esto, que me alegra que haya pasado, es porque estamos en otra capa. Fíjense que tenemos seleccionada la capa con el círculo rojo acá arriba y no la del amarillo. Entonces, clicamos en la capa de selección del amarillo y ahí sí, suprimir y se borra. Bueno, este caso cambia completamente el asunto. Hay varias herramientas de selección que nos podrían ayudar a resolver esta situación, pero vamos a utilizar en este caso la selección y aplicación de máscara. Vamos a ir acá y nos encontramos con el siguiente panel. Paso a describir un poquito cómo es el asunto. En este caso tenemos, primero que nada, tenemos la forma de seleccionar, digamos, lo que nosotros queremos y de visualizar primero que nada. Si yo desplazo esto hacia la izquierda, todo lo que yo seleccione, digamos, se va a manifestar de manera plena. Y si yo lo hago acá, prácticamente no seleccionamos nada porque todo va a ser transparente. Entonces lo dejamos por la mitad, más o menos por acá, y vemos. Tomamos la primera herramienta que está arriba a la izquierda y empezamos a utilizar parecido a lo que como se usa la herramienta de selección rápida. Entonces empezamos a marcar arrastrando al ratón y vemos cómo aumenta la selección. Un poquito, tarda un poquito porque la máquina que yo estoy ocupando es chiquitita, pero bueno, para el ejemplo sirve. Entonces voy arrastrando hasta encontrar. Acá nos damos cuenta, por ejemplo, que quedó esta parte quedó transparente, lo identificamos porque tiene el cuadriculado este damero, y seleccionó la parte verde, que no queremos la parte verde. Entonces, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta que el cursor tiene un signo más. Para hacer que eso se convierta en un signo menos, apretamos la tecla Alt. Y a partir de ahí arrastramos el mouse y todo lo que entra dentro de ese rango de selección se deselecciona. Por acá queremos un poquito de verde, quedó acá también. Apretamos la tecla Alt para que sea sustractivo la acción, para hacer que se reste, y vamos marcando todo lo que no queremos, lo vamos marcando y ya está. Bueno, esta herramienta es la primera, la que es para hacer la selección rápida, y después tenemos la segunda, que es para redefinir. Entonces lo que hacemos es, para redefinir los bordes, lo que hacemos es pasamos rápidamente por el borde y se vuelve a calcular todas las zonas, digamos, que entran en lo que es la selección. Esto sobre todo es muy útil para la hora de seleccionar, como en este caso, pelos o cabellos que son imposibles de hacer por otro método
O sea, por ejemplo, utilizando la pluma, utilizando el lazo poligonal, por ejemplo, es inviable. Bueno, y acá abajo tenemos un botoncito que es muy importante, lo demás vamos a explicar en otras secciones, que es la de decontaminar colores. Lo que hace es, básicamente, limpia el borde de todos los que son los colores de fondo. Y acá tenemos este panelcito que es bastante importante, que yo siempre suelo hacer que el resultado de esto sea una nueva capa con máscara de capa. Y ahí le damos OK. Lo que hace eso es nos crea una nueva capa con su respectiva máscara. ¿Para qué me sirve eso? Porque en caso de que, por ejemplo, si yo quiero redefinir, como acá abajo, por ejemplo, que quedó un poquito de verde, o en esta zona que no quedó del todo bien, puedo reeditar la capa. ¿Cómo hago eso? Nos fijamos que todo lo que sea negro en la capa de transparencia siempre es transparencia. O sea, lo negro es transparente y lo blanco es opaco. Entonces, nos acercamos con la lupa, tomamos el pincel, color negro, y buscamos un color, una tonalidad que sea una dureza mínima, bajamos la opacidad al 28% y ahí empezamos a pintar. Damos toquecitos para ir eliminando eso que está ahí. Si vemos que es poquitito, aumentamos y vamos redefiniendo de a poquito todos esos contornos. Bien, una herramienta que está muy buena acá, por ejemplo, es en la parte de modos de fusión, que es cuando tocamos la pluma, que siempre suele estar, digamos, en el modo normal. Si yo pinto en negro, lo que hago siempre es superponer, digamos, o imponer el color que yo estoy trabajando. Si yo, por ejemplo, selecciono el color blanco y empiezo a pintar, se va a empezar a manifestar, digamos, lo que yo estoy teniendo abajo. Pero si yo modifico esto y voy a superponer, lo que hago es pinto, en este caso de blanco, donde ya hay blanco. Supongamos acá arriba, si yo pinto de blanco donde ya hay blanco en la máscara, lo que hace es refuerza ese blanco, ¿no es cierto? Vamos pasando por los bordecitos y vemos que lo va asegurando de toda manera para que solamente pinte donde ya había blanco. Si yo pinto acá arriba, no pasa nada. Por más que tenga opacidad 100% y flujo 100%, color blanco sobre el negro que es transparente, yo pinto, no pasa nada. Va a pintar de blanco donde previamente había blanco. Entonces sigo pintando y me va redefiniendo los bordes. Lo mismo pasa al revés. Si yo, por ejemplo, aprieto la tecla X y ahora el color principal es el color negro y empiezo a pintar, va a pintar de negro donde ya había negro. Entonces redefine, digamos, en este caso los negros. Esto tiene mucho que ver también con la resolución de la foto. En este caso estoy utilizando una foto de baja resolución que tiene poca información, pero para la próxima voy a utilizar una foto de alta y vamos a ver cómo las cosas cambian. Venimos acá, tocamos el pincel, pinto de negro, voy acá a normal, voy a bajar un poquito la resolución, la opacidad, y vamos a pasar un poquito para limpiar estas zonas que quedan contaminadas todavía de color de fondo. Ahora, ¿cómo verificamos que nuestros colores hayan quedado como tienen que ser? Vamos a la capa de ajuste, buscamos un color uniforme, un color que contraste mucho con lo que estamos trabajando, y lo ponemos atrás. De esta manera podemos verificar que no nos queda ningún agujero transparente y que más o menos hemos logrado separar el fondo de la figura. Bueno, y con esto finalizamos. Espero que este video les haya resultado útil y que hayan aprendido un poquito más de esta maravillosa herramienta.
Estaré más que agradecido si me dejas un hermoso me gusta o un comentario donde me cuentes qué te gustaría aprender en la próxima clase. Desde ya muchas gracias por ver el video y los espero en la próxima entrega.